Reciban un cordial saludo de su servidor, el abogado Luis Alberto Puente Zúñiga, el día de hoy para hablar acerca de la solución que le da el Código Civil a las deudas bancarias en tiempos del COVID-19. Nuestra normatividad civil ha previsto ya este tipo de situaciones, de hechos que estamos atravesando, como el caso de la pandemia, para darle una solución cuando se presenten los conflictos precisamente entre acreedor y deudor. Esto no es extraño para el Código Civil, por más que a uno le parezca tal vez algo que no pudo haberse previsto, pero no es así. En la historia de la humanidad han existido siempre guerras, desastres naturales y otros eventos que han afectado las relaciones contractuales. Y precisamente nuestra normatividad civil proviene de Europa, de los códigos europeos, ¿no? Tenemos un sistema eurocontinental. Por ende, en el viejo continente ya se había presentado situaciones de esta naturaleza. Es más, los artículos 1316 y 1317 del Código Civil que vamos a comentar en este momento tienen su origen en Europa y a raíz de la Primera Guerra Mundial, situación que originó que muchas empresas quebraran en sus negocios y finalmente no pudieran cumplir con sus contraprestaciones, con sus obligaciones. Esto ha sido recogido por el Código Civil y lo vamos a comentar cómo es que aplicando estas normas ustedes pueden solucionar sus problemas bancarios, sus deudas bancarias. Vamos a empezar con lo que nos señala el artículo 1316 del Código Civil. Nos dice, está referido sumillado con el título Extinción de la obligación por causas no imputables al deudor. Y acá nos dice, la obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por causa no imputable al deudor. Si dicha causa es temporal, el deudor no es responsable por el retardo mientras ella perdure. Es decir, hay contratos que se van a extinguir definitivamente porque ya ha perdido interés el acreedor o una de las partes en su cumplimiento, como por ejemplo si se hubiera contratado flores para Semana Santa, ¿no? Para vender Semana Santa, y resulta que el 16 de marzo, por ejemplo, se dictaron las medidas de aislamiento social obligatorio, de tal manera que ya no se llevaron a cabo estos eventos, ¿no? Que estaban previamente programados. Quien tenía que proveer de flores no lo hizo porque hubo una cuarentena total, obligatoria, no había tránsito. En esa situación el contrato se extinguirá porque el acreedor ya no tiene interés, ya no necesita de las flores, ya pasó la fecha, ¿no? Pero hay situaciones donde no se va a extinguir el contrato porque la causa es temporal, ¿no? Y ese es precisamente el pago de las deudas bancarias. No se ha podido pagar porque han habido las medidas que ha tomado el gobierno para tratar de contener la propagación del COVID, no ha originado o ha repercutido en la economía de muchos peruanos, de tal manera que no han podido trabajar y por ende agenciarse de los recursos económicos, pero eso es temporal, no es definitivo. Por eso es que en ese caso no se va a extinguir el contrato, sino que el deudor no va a ser responsable por el retardo mientras dure esa causa que venimos comentando, que en este caso está representado por el COVID-19. Es clarísimo este artículo, no hay responsabilidad por el retardo, pero mientras dure esa situación. Ahora, esa causa no imputable al deudor tiene determinadas características y eso está regulado en el artículo 1315 del Código Civil con el nombre caso fortuito o fuerza mayor y nos dice que es la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible, irresistible que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Es decir, si ocurre un caso fortuito o fuerza mayor con estas tres características y uno no puede cumplir con su contraprestación, como es el caso de los pagos a los bancos, ¿no? Porque no he podido trabajar o si lo estoy haciendo no es suficiente, no hay demanda de mi bien o servicio como para generarme los ingresos necesarios para pagar mis créditos,
no voy a asumir ningún tipo de responsabilidad, pero tiene que tener 3 características. Extraordinario nos dice. Extraordinario es un hecho anormal, raro, repentino, fuera de lo común. Acá podemos poner como ejemplos un cataclismo, una ley que saca del comercio el bien objeto de la prestación. Está la pandemia por el COVID-19, encaja perfectamente en esta situación. Tiene que ser imprevisible, es decir, súbito e inesperado, e irresistible, es decir, fatal e inevitable. Por eso es que se excluyen situaciones que acaecen normalmente, como por ejemplo incendios, accidentes de tránsito, enfermedades, entre otros, porque estos, si bien podrán ser imprevisibles e irresistibles, pero no son extraordinarios. Son parte de la sociedad de riesgos en la que vivimos. Hasta hay estadísticas sobre este tipo de hechos. Por eso que ahí no podrá ampararse una persona para eximirse de responsabilidad. Entonces, teniendo claro que ya estamos dentro de lo que el Código Civil llama un caso fortuito fuerza mayor, nosotros podemos recurrir al artículo 1316 que acabamos de comentar y el artículo 1317 que tiene que ver precisamente con el impedimento del recargo de intereses, penalidades, comisiones u otros mientras estemos atravesando esta situación que está representado en la pandemia. El artículo 1317 señala: el deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de la obligación o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso por causas no imputables a él. Fíjense, es clarísimo el artículo 1317. Se exonera de responsabilidad a quien no cumple con su contraprestación, es decir, a quien no paga sus cuotas mensuales, pero siempre y cuando sea por una causa no imputable a él, y esa causa no imputable está representada en la pandemia porque tiene las 3 características que hemos hecho referencia en el artículo 1315. Esto nos da la opción a que nosotros podamos pedir a la entidad financiera la reprogramación del crédito sin recargo de intereses, ni penalidades, ni ninguno de otro de similar características. También podemos pedir la anulación de todos los intereses que se hayan generado del 16 de marzo del año pasado para adelante e inclusive podemos pedir que nos bajen la cuota, que nos reprogramen el crédito, pero bajando la cuota a un monto que esté de acuerdo a nuestra capacidad de pago y sin incremento de intereses, ni penalidades, ni otros que tengan que ver con aplicar las consecuencias negativas del contrato. Esto tiene amparo legal, son los artículos que hemos comentado, 1315, 1316, 1317 del Código Civil, y por ende tienen que presentar sus solicitudes basándose en estas normas, explicando la situación, cómo es que la pandemia o las medidas tomadas por el gobierno para evitar la propagación del COVID les ha afectado directamente en su economía al punto de que ya no pueden generarse ingresos para seguir pagando sus cuotas mensuales. Justificado esto, la entidad financiera no tendría por qué denegar. En caso contrario, se tendría que iniciar un proceso judicial y la demanda consistiría en el reconocimiento de la falta de responsabilidad por el incumplimiento de la obligación y acumulativamente una demanda por daños y perjuicios porque la entidad financiera, a sabiendas que uno está exento de responsabilidad por estar atravesando esta situación, viene requiriendo los pagos, inclusive si es que llegan a ejecutar el título valor a través de un proceso de ejecución, o las garantías, por ejemplo una garantía mobiliaria, llegan a incautar el vehículo o llegan a hacer la ejecución de la garantía hipotecaria, entre otros, uno podría también demandarlos por daños y perjuicios. Lo importante es que previamente presenten un documento basándose en estas normas para obtener una respuesta también por escrito de la entidad financiera y que ésta no alegue de que uno no lo ha solicitado oportunamente. De tal manera que luego de eso, si la respuesta es negativa, se continúa con una audiencia de conciliación, luego se presenta la demanda y finalmente un juez con toda certeza y con toda seguridad va a ordenar lo siguiente: anulando los intereses generados del 16 de marzo del año 2020 para adelante,
anulando las reprogramaciones unilaterales que hayan hecho estas entidades financieras con sus recargos correspondientes y que le bajen la cuota a un monto que esté de acuerdo a su capacidad de pago. Esto es lo que se tiene que buscar, está en las normas que acabamos de comentar y solamente hay que buscar una asesoría adecuada que conozca el tema y que interponga las acciones judiciales correspondientes. Eso es todo por el día de hoy. Estaremos buscando más temas de su interés, sobre todo centrándonos por estas fechas en el pago de las deudas bancarias para solucionar estos temas que realmente si uno llega o articula los mecanismos que corresponden, no tendría nada de qué preocuparse porque estamos exigiendo un derecho. Para cualquier consulta nos pueden llamar al 948-538414. Estaremos gustosos de absolverles sus dudas, sus preguntas, sus interrogantes y de ser necesario asumir su defensa de la manera más profesional y técnica como corresponde asumir este tipo de situaciones. Muchas gracias por su atención.